ver, jóvenes, buen día para todos. Vamos a hablar sobre mapas y planos con escala, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá continuando con la experiencia aprendizaje integral 9, vamos a ver sobre el propósito que compete a esta actividad 11. Elaboramos e interpretamos mapas para la seguridad ciudadana, ¿sí? Que está comprendido en estas fechas, ¿sí? Esta actividad número 11, ¿no? Pero vamos a cambiar de competencia. Ahora nos vamos a referir a la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿sí? Muy bien, jóvenes, acá compartiendo con ustedes a la promoción 2021, ¿de acuerdo? Vamos a analizar y comprender de una manera muy didáctica, yo dándole esto a la promoción para que sea más comprensible sus aprendizajes. Entonces nos dan la bienvenida a esta actividad 11 y vamos a tratar de elaborar e interpretar para mejorar sobre lo que es la seguridad ciudadana en esta actividad. Y para eso nos vamos a informar sobre lo que es mapas y planos, ¿sí? Vamos a pasar primero como una introducción para adentrarnos ya a la situación de esta actividad 11. Acá, ¿qué nos habla sobre mapas y planos? Dice, ¿qué es la rosa de los vientos y para qué sirve? ¿No? Esta es la rosa náutica o también le llaman la rosa de los vientos. Entonces acá nos dicen que es un instrumento útil que sirve como referencia para representar orientaciones en cartografías y mapas, basándose en los 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Estos a su vez se dividen por las bisectrices, lo cual genera direcciones al noroeste, suroeste, noreste y sureste. Ahí los vemos, ¿no? Son bisectrices, quiere decir que los ángulos son iguales a sus extremos, igual en los demás, ¿sí? Muy bien, esta es la rosa de los vientos. Acá haciendo una introducción breve para acá la otra introducción. Dice que sobre el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces miren, estos puntos que fluctúan son pares ordenados, ¿no? Siempre, por ejemplo, acá el 3,2, el 3 es del eje X, ¿no? 1, 2, 3 y 2 es del eje Y, o sea, GY. Entonces 1, 2, o sea, de esta manera bien organizada, tus puntos, bien detallado, bien estructurado, tu plano cartesiano con estos pares ordenados, tú lo vas a entender y vas a comprender. Entonces eso es lo que nos quiere decir este texto que estamos observando, ¿sí? Las coordenadas. Por ejemplo, acá el 0, 0, este es el origen de coordenadas. Esto se llama origen de coordenadas. Y ahí lo están señalando, el eje de las ordenadas y el eje de las axisas. ¿Cómo están formados el origen de coordenadas? Por el eje de las ordenadas, en este caso es las axisas y este es ordenada. Igual el 3 está en el eje de las axisas y el 2 en el eje de las ordenadas. Muy bien, ahí lo dejo para que ustedes lo visualicen y observen mucho mejor cómo está estructurado el plano cartesiano. Ahora acá en la otra introducción vamos a elaborar nuestro plano. Si aquí dice que la familia entran a un diálogo para analizar sobre lo que es la parte de la seguridad ciudadana, ¿no? O en caso de algunas otras emergencias, o también conocer cuáles son esas instituciones públicas para en caso de emergencia uno tiene que acudir, ¿no? Por ejemplo, acá está el hospital, por ejemplo, acá está el colegio, la iglesia y por aquí la comisaría. A veces nosotros en la familia no sabemos dónde está, entonces para eso es la reunión en la casa en caso de emergencia para estar precavidos
y a eso se llama que hay que elaborar nuestro plano, ¿sí? Muy bien, ahí lo dejo para que ustedes lo lean también, lo interpreten, conozcan, lo fortalezcan más sus ideas en la familia. Nos dan una situación 1. Dice acá, la situación 1 dice que estamos describiendo un plano en la cual dice está el recorrido de su casa al colegio y acá de forma y viceversa. Miren, ahí lo dejo de esta manera, muy didáctica para que ustedes lo vean, ¿no? Para que ustedes lo analicen, ¿no? Por ejemplo, de la casa al colegio, acá, de su casa al colegio, ¿cómo está describido mediante esta rosa de los vientos? ¿Sí? Lo que hemos llamado en la clase, en la diapositiva anterior, acá también está. Dice, nos dirigimos al oeste. O sea, si tu casa está acá, te diriges al oeste. ¿Ve? Entonces, oeste. Luego al sur. Luego al sur. Luego al sur, ahí está, de acuerdo a la rosa de los vientos. Giramos al oeste. Giramos nuevamente al oeste, ¿ve? ¿Sí? Acá lo vemos. Giramos al oeste. Y finalmente avanzamos por el suroeste. Como está en diagonal, entonces acá suroeste, ¿ve? De igual manera pasa del colegio a su casa. Del colegio a su casa. Miren, estamos utilizando ¿qué cosa? Cada uno de estos elementos que nos describe la rosa de los vientos. ¿Ve? Igual ustedes van a realizar más adelante, en la cual vamos a observar. ¿Sí? Muy bien, ahí lo dejo para que ustedes lo analicen y aquí lo dejo de una manera muy didáctica y sea comprensible para cada uno de ustedes. Situación 2, seguimos en la introducción. Entonces acá nos da una situación, dice, con ayuda del plano de ubicación de una canchita deportiva cerca de mi casa, cuya señal de wifi tiene un alcance de 20 metros a la redonda, calculamos lo siguiente. ¿No? Acá, ¿a cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Acá nos dan la situación, las preguntas y, ¿qué cosa? El gráfico, ¿de acuerdo? A ver, vamos a detallar estas tres preguntas que nos han... La primera, ¿sí? La primera, ¿qué nos dice? ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Ojo que acá ya nos están dando una escala. Que cada cuadrícula viene a ser 5 metros, ¿sí? En la realidad, pero en el plano equivale a 1 centímetro, ¿no? ¿Sí? O una cuadrícula, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo resolvemos? Acá está nuestro plano, nuestro gráfico. Acá está la casa y acá está la canchita. ¿Qué nos dice? ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Entonces nos está preguntando la línea azul, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Tienes que aplicar el teorema de Pitágoras. Primero tienes que saber cuánto es la línea horizontal y luego la línea vertical, ¿sí? 4, ahí vemos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la línea vertical, 2, ¿no? O en otras palabras también se le llama catetos, ¿sí? Catetos también. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahí lo estoy indicando, ¿sí? Ahí está la secuencia, ¿sí? La secuencia y ¿cuánto equivale la hipotenusa o esa distancia? 4,47 cuadrículas. Pero como yo quiero calcular la distancia mínima de la casa a la canchita, o sea, en la realidad, entonces lo tengo que multiplicar por 5. Entonces, multiplicando por 5 resulta 22,35 metros de distancia. Entonces, de esa manera estamos contestando a la pregunta, ¿no? ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? O sea, está
a 22,35 metros de su casa. Muy bien, ahí lo dejo para que ustedes lo sigan observando, ¿sí? Y analizando. Vamos a responder a la alternativa o la pregunta B, que nos dicen ahora, como no podemos pasar sobre las edificaciones, debemos establecer, dice, un recorrido. Elegimos la ruta descrita por los catetos, ya ven, del triángulo rectángulo. Para ello tenemos que, ahí está, el recorrido, y hemos visto, ¿no? 4 era el cateto horizontal y 2 era el cateto vertical. Ese es el recorrido. Sumamos, son 6. Pero como nos dicen calcular la distancia mínima, o sea, la distancia real, o sea, una cosa son en el plano, ¿no? En el plano son 6 cuadrículas, o también puede ser 6 centímetros. Pero como cada cuadrícula o centímetro vale 5 metros, entonces la realidad son 30 metros. ¿Sí? Muy bien, ahí está la respuesta. Ahora en la C, para saber si la señal de wifi puede ser captada en la canchita, o sea, si llega la señal, entonces, ¿qué vamos a responder? Que no va a ser posible. Y ahí lo vemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, 20 metros. Dice que esta, dices 20 metros. Y no llega. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros, como dice que son las cuadrículas, ¿no? Dice, representan los 20 metros de alcance. Entonces, esta cuadrícula no llega, ¿no? Porque ahí dice, para saber si la señal puede ser captada en la canchita de mi casa, trazamos la circunferencia de 4 cuadrículas. Dice, la circunferencia de 4 cuadrículas, ¿no? Que representan los 20 metros de alcance. Y no llega, ¿no? No llega. Entonces no llega a la línea azul. ¿Sí? La línea azul es muy importante. ¿Sí? Porque ahí, hasta ahí llega la señal de wifi. Entonces, como no llega la señal de los 20 metros, entonces no es posible la señal de wifi. ¿Sí? Muy bien, ahí lo dejo para que ustedes lo sigan analizando. ¿Sí? Pasamos. Aquí está la situación de que nos habla de Miguel. ¿De acuerdo? Ahí lo dejo. Miren, lo comparto para que ustedes lo lean y lo vamos a ir analizando con las preguntas. O sea, esta es ya la situación de la actividad 11. La actividad 11 nos habla sobre Miguel, ¿no? Que ha sufrido, dice, un arrebato de su celular, y como tiene sus amigos Ana y Susana, quiere compartir y analizar o levantar o viralizar un mapa, ¿no? De acuerdo a esta lectura. Ya ustedes lo leen, lo vamos a interiorizar, ¿sí? Y acá nos dejan preguntas, ¿de acuerdo? Unas cuantas preguntitas para interiorizar lo que Miguel en su situación, ¿no? De ese arrebato de lo que ha pasado. Ahí están las preguntas, lo vamos a dejar, ¿sí? De una en una. ¿De acuerdo? Ahí le dejo las preguntas, ¿sí? ¿Sí? Ahí la estamos leyendo, ¿sí? Muy bien. Pasamos. Y este es el mapa de la situación. O sea, este es el mapa que nos da el PDF en esta actividad 11, donde están las comisarías, ¿no? Como Miguel ha sufrido flagrantemente un robo de su celular, entonces, y como no conocía a dónde acudir o qué hacer o dónde estaba el lugar de las comisarías, entonces desconocía. Entonces para eso él propone, ¿no? O Ana también trata de plantear otras ideas, ¿no? Y entonces acá se presenta las comisarías de la ciudad de Lima, ¿no? En el centro de Lima. Muy bien, entonces viendo esas tres imágenes, la lectura, las preguntas y el mapa, vamos a desarrollar situación. Pero para eso vamos a comprender primero el problema, ¿sí? Vamos a comprender, ¿sí? Antes de desarrollar
esas preguntas de la situación. Dice, ¿de qué trata la situación? Ahí está, ¿no? Justo lo que le estaba diciendo, ¿no? Miguel ha sufrido un robo y Ana propone viralizar con la ubicación de las comisarías para que puedan transitar con sus familiares de una manera tranquila. ¿Sí? Muy bien. La pregunta 2 dice, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Ahí lo dejo. El mapa, la rosa náutica, la escala y los puntos donde están ubicados los o las comisarías. La 3, ¿cómo determinamos la ubicación de la antena que permitirá la interconexión de la mayor cantidad de comisarías? Ahí lo dejo también, buscando o teniendo un punto de origen, ¿no? De coordenadas, de la ubicación de las comisarías. O sea, yo tengo un punto de origen y a través de eso vamos a irradiar, ¿no? O sea, mediante una onda, digamos una onda expansiva, ¿no? ¿A cuántos metros? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a detallar más adelante. ¿De acuerdo? La otra pregunta, ¿qué debemos considerar para determinar las medidas reales? Claro, acá debemos considerar ¿qué cosa? La escala que nos están dando en este PDF, en esta actividad 11, en la cual dice que 1 centímetro es 1 kilómetro. Muy bien, jóvenes, ahí lo dejo detalladamente, muy comprensible, ¿de acuerdo? Para ustedes. A cómo diseñar ahora nuestra estrategia, ¿sí? Entonces, lo que yo les planteo y les dejo acá, aquí está, ¿sí? 4 pasos. O sea, nuestro diseño, a lo cual lo vamos a desarrollar nuestra actividad 11, es en base a esta forma, ¿no? Primero vamos a aplicar la herramienta GeoGebra, ¿sí? La herramienta GeoGebra puede ser también un aplicativo o una plataforma, qué sé yo, pero que nos va a dar solución a los puntos o los ejes de coordenadas, ¿no? Que va a ser más seguro, o las cantidades van a estar más definidas, ¿sí? Bien, luego la escala vamos a utilizar, conocer la rosa náutica o la rosa de los vientos, ¿sí? Y utilizar el Google Maps cuando queremos, de repente en la familia, yo estoy ubicado en un lugar y quiero conocer algunas instituciones públicas y tengo que valerme de este Google Maps. Ahora sí estamos acá. Vamos a responder ahora la situación. La pregunta 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ante la inseguridad ciudadana? Ahí lo dejo. ¿Qué cosa es? Dice que hay que denunciar esa flagrancia que somos acometidos. Y para eso tenemos que conocer las ubicaciones de las comisarías pertinentes. O sea, tenemos que ser responsables ante esta situación. ¿Sí? Ahí lo dejo. La pregunta B dice, si Miguel recorre las comisarías de Jesús María, Palomino y Chacra Colorada, ¿cuál es la distancia mínima de su recorrido? Entonces, mire, aquí ya lo estoy detallando. Acá está Miguel. Entonces Miguel parte de acá, de la comisaría de Jesús María, tiene que ir a la comisaría Chacra Colorada y a la comisaría Palomino. O sea, nos está preguntando la distancia mínima. Entonces nosotros hemos hecho este recorrido, lo hemos llevado, este mapa que viene en el PDF, le hemos hecho una captura al 100% y lo hemos llevado a la herramienta o al aplicativo GeoGebra, y sobre eso hemos detallado y hemos ubicado los puntos. Por eso es que acá se encuentran, miren, algunas herramientas de ese aplicativo de GeoGebra, ¿no? Para que ustedes no digan que de dónde yo he extraído estas medidas. Entonces, como les decía, en este aplicativo GeoGebra las cantidades son más definidas, ¿no? Por eso lo llevé allí. Ahí sí, estando ahí yo lo puedo ampliar, disminuir y las cantidades ya no cambian. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces miren, acá está Miguel, se empieza a desplazar. Bueno, yo lo he hecho así de esta manera
Y ahora, ¿qué pasa? Que Miguel ya no está acá. Miguel ya describió ese recorrido que ha realizado de acuerdo a esta pregunta. Y entonces, para eso, ¿qué nos piden hallar? La distancia mínima de ese recorrido. ¿Cuál es la distancia mínima de ese recorrido? O sea, de lo que ha recorrido te está pidiendo la distancia. Y como ya en GeoGebra yo he determinado la distancia entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, en estos dos puntos iniciales es 0,35 centímetros. ¿De acuerdo? Igual pasa acá. ¿Cuánto vale? 1,68 centímetros. Ese es aquí en el plano, ¿no? Así en cada uno de ese trayecto o recorrido. Entonces, mire, sumando todos esos, aquí lo estoy indicando, ahí está, ¿ve? En la realidad, ¿cuánto sería? 6,79 kilómetros ha recorrido, ¿qué cosa? Miguel. ¿Ve? Ustedes también pueden hacer otro recorrido, o como cada uno se desplaza como cree conveniente, ¿no? Yo lo he realizado así, ustedes lo pueden hacer por aquí, en el aplicativo GeoGebra, ¿sí? Y le sale otra distancia, ¿no? Yo le planteo, y esta es mi sugerencia, ¿no? Porque tengo que recorrer las 3 comisarías, nada más, viendo por dónde voy a ir. Y yo lo he realizado de esta forma, ¿sí? Muy bien. Ahí les dejo, joven, para que sigan explorando, ¿sí? Y comprendiendo esta pregunta B. Bien, pasamos. La pregunta C dice, se desea, instalar una antena cuyo radio de acción es de 5 kilómetros. 5 kilómetros. A la redonda, que permitirá la intercomunicación entre las comisarías en el mapa mostrado, en la cual de las comisarías es más conveniente instalar dicha antena. Explica tu respuesta, ¿no? Puedes usar recursos gráficos como regla, compás o el aplicativo GeoGebra. Entonces, acá tengo la escala de 1 centímetro a 1 kilómetro. Entonces, yo lo que creo más conveniente es ubicar que en la comisaría de Chacra Colorada sea o esté ubicada, ¿quién? Esa antena, cuyo radio de acción, ¿no?, de 5 kilómetros que emite a la redonda, ¿no?, llegue a quién, a las demás, ¿no? En la cual, dice acá, ¿en cuál de las comisarías es más conveniente instalar dicha antena? Entonces yo creo que más conveniente en la comisaría Chacra Colorada. Muy bien, miren, acá lo dejo, mira, esta línea que ha descrito la circunferencia tiene su nombre, mire, acá está la ecuación de la circunferencia, también ya le dejo, ve, esta es la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Muy bien, es la que estoy utilizando, esta de acá, ¿ve? Entonces acá dejo también la respuesta, ¿no?, la que abarca, va a llegar a todas las comisarías del mapa, de lo que nos han dado en este PDF, ¿no? Ahí lo dejo, miren, todo esto está hecho en GeoGebra, todas estas distancias que ustedes observan, jóvenes, está hecho en GeoGebra, ahí está la distancia. Entonces, la más prudente es que la antena esté en la comisaría Chacra Colorada. Y el punto en GeoGebra, ahí está el punto, este es el origen de coordenadas. O sea, quiere decir que este origen de coordenadas está en el punto menos 1,29, que está en el eje de las abscisas, y el punto 2,14 está en el eje de las ordenadas, disculpe. Este es abscisas y este es ordenadas. Y ambos se llaman coordenadas. ¿Ve? Entonces, de este punto hasta este otro punto, o sea, donde irradia a los 5 kilómetros, ¿cuánto mide? 5 centímetros.
y como estoy utilizando la escala de 1 centímetro, 1 kilómetro, entonces sería 5 kilómetros. Ahí está, miren. Entonces, esa comisaría, la antena, es muy prudente ubicarla para que tenga mayor alcance. Mira, llega a todas las comisarías, a la comisaría del Lince, a la comisaría de San Andrés, comisaría de Cotabambas, la comisaría de Monserrate, ¿sí? La comisaría de Jesús María, y así a todos. También la de Alfonso Ugarte. Muy bien, jóvenes, ahí lo dejo para que sigan explorando y viéndolo de una manera muy didáctica que sea comprensible para sus aprendizajes. A la otra pregunta dice, acá era con la familia, dice, conversa con tu familia para elaborar un plano a escala de la zona donde está ubicada tu vivienda. Identifica puntos de referencia y ahí lo estoy ubicando. Ahí está la comisaría, y está acá el hospital, ¿no? Por ejemplo, esta es la vivienda, ¿no? de la persona que ha levantado este plano, o en este plano, ¿no? que ha levantado en un determinado lugar. Este plano es de coma, lo he extraído de una de las viviendas de uno de los estudiantes que me ha mencionado, ¿no? Él vive en esta zona y por esta zona le ha levantado o ha señalado mediante gráficos las comisarías, ¿sí? Me ha hecho llegar, entonces yo lo estoy compartiendo, ¿ve? Y también lo he trabajado en GeoGebra. Ahí están todas las distancias. Por ejemplo, en esta vivienda de este compañero de estudios, a la comisaría de La Pascana, mire qué distancia hay, de 6,74 centímetros. Pero como dice la escala de 1 centímetro, 1 kilómetro, entonces sería 6,74 kilómetros. ¿Ve? Ahí lo estoy dejando para que ustedes lo analicen, ¿no? Lo refuercen y vean cómo ustedes también pueden elaborar y lo puedan mejorar su gráfico también, ¿no? Lo puedan mejorar su gráfico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí yo lo estoy dejando de esta manera muy didáctica, joven, para que ustedes lo analicen, porque eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Inclusive pueden pintarlo, dice. Yo lo he graficado de esta manera virtual, los estoy haciendo llegar. Muy bien, jóvenes, ahí lo dejo con todas las medidas hechas en GeoGebra. Es un programa bien interactivo, jóvenes. ¿Sí? Ahí lo dejo de esta manera muy didáctica. ¿Sí? Ahora dice, tomemos en cuenta lo siguiente, las escalas. O sea, toda escala está representada así, jóvenes. Medida en el mapa, ¿sí? Y la medida real, ¿sí? Y ambas son unidades que están en el plano, en el mapa, en la hoja, en el papel, y esta es la medida real o en el terreno, ¿sí? Entonces, vamos a contestar esta pregunta. Dice, establecemos la escala a utilizar en la situación planteada en el mapa. Entonces, nosotros sabemos, de acuerdo al PDF, que nos dan que 1 centímetro es 1 kilómetro. Pero si ustedes quieren profundizar, 1 kilómetro es 1000 metros. Y 1000 metros son 100.000 centímetros. ¿Por qué? Porque 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces, para tratar de unificar los criterios, entonces yo he anotado 1 centímetro es a 100.000 centímetros. ¿Para qué? Para que las unidades estén homogéneas, ¿no? Acá sería centímetro y en el denominador también centímetros. Entonces esto sería la escala. Y siempre la escala está dado de 1 a 100.000. O también puede ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50, de 1 a 1.000.000. Dependiendo el plano que vaya a levantar, o vaya a utilizar, o vaya a graficar, ¿sí? Entonces esta es la escala para nosotros. La escala de nosotros es de 1 a 100.000. Ahí lo dejo. Bien, vamos a contestar. ¿Cuántas preguntas? 5. Ya hemos respondido una y en las siguientes imágenes vamos a responder la pregunta 2, 3, 4 y 5.
aquí estamos en la pregunta 2. Esta pregunta ya 2 creo que ya lo hemos respondido. Entonces vamos reforzando, ¿no?, a lo que hemos, de acuerdo a la imagen anterior que nos dice, ¿no? Determinamos la ubicación más óptima de la antena y representamos en el mapa su radio de alcance. Bien, ahí lo dejo nuevamente, comparto nuevamente esta actividad o esta gráfica muy dinámica, ¿sí? Ahí lo dejo con la escala, ahí está la ecuación de esta circunferencia, en la cual la comisaría Chacra Colorada ha sido la más óptima para ubicar la antena. Ahí están con sus medidas, nuevamente, analícenlo, vean, siempre en matemáticas, y más que todo que estamos en geometría, hay que ser buenos observadores. Pregunta 3, ¿cuáles son las comisarías más lejanas entre sí? O sea, entre una con la otra. ¿Y cuál es la distancia que las separa? Acá tenemos la escala, ahí lo dejo, miren. Todo está trabajado en el aplicativo GeoGebra, jóvenes, ¿eh? Acá las medidas son bien puntuales, bien finas, ¿sí? Las medidas son las que él ha extraído del aplicativo GeoGebra. Acá están sus herramientas, ¿sí? Ahí está su distancia en el plano, 4,8 centímetros, y en la realidad 4,8. Esas son las comisarías más lejanas, ¿no? O sea, estamos haciendo como referencia la comisaría de Palomino con la de Montserrat, comisaría de Palomino con la de San Andrés, y la comisaría de Palomino con la de Lince. Entonces la más lejana vemos que es la comisaría entre comisaría de Palomino y de Lince, ¿sí? Entonces a esto le llamamos también desplazamiento, jóvenes. Esto también se llama desplazamiento o distancia mínima. Pero si te dice distancia mínima recorrida, ya no. Distancia mínima, trayectoria, no son iguales, ¿sí? Entonces, la distancia, solamente hay que analizar bien, distancia. Entonces, distancia mínima es la misma, ¿no? Otro que es lo mismo, desplazamiento. Entonces, mire, tenemos que entender esos lenguajes. Desplazamiento, distancia que los separa y la distancia mínima. Eso es lo que estamos señalando acá. ¿De acuerdo? Ya ahorita más adelante vamos a explicar, ¿sí? Entonces acá nos están pidiendo cuál es la distancia que están separadas, ¿sí? Esa es la que nos están diciendo entre las comisarías más lejanas. Bien, jóvenes, ahí lo dejo, ¿sí? De una manera muy detallada, ¿sí? Para que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Ahí lo dejo para que ustedes lo sigan. Bien, en la 4 dice, usamos las orientaciones de la rosa de los vientos. Trazamos y describimos un recorrido de las comisarías más lejanas. Dice, describimos un recorrido de las comisarías más lejanas. Entonces, como ya hemos visto que la comisaría de Palomino y de Lince es la más lejana de las tantas que hay en este mapa, entonces acá está Miguel, digámoslo así. Entonces, ¿qué hace Miguel? Ahora ya no está en la comisaría de Palomino, sino está en la comisaría de Lince, ¿no? Entonces, ¿y qué ha hecho Miguel para llegar acá, a la comisaría de Lince? Ha descrito, ¿sí? Ha caminado, ha establecido un recorrido, ¿sí? Ha hecho una trayectoria. Miren cómo ha ido desplazándose, ¿sí? De esa manera, ¿no? Esa trayectoria que él ha descrito en su recorrido, o ha dejado esas huellas, digámoslo así también. Entonces presentando. Esta imagen es lo mismo que la anterior, sino que acá nos preguntan ya, a ver, la distancia del recorrido, o sea, cuánto se ha, en la trayectoria que él ha descrito, cuánto ha recorrido, cuántos metros, cuántos kilómetros, ¿sí? Acá en el mapa, entonces nuevamente, ¿qué vamos a analizar? La distancia recorrida. Ahí está. Cada tramo
que ha indicado Miguel en su trayectoria. ¿Qué cosa avanza? 8,45 centímetros aquí en el mapa, pero en la realidad, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto? 8,45 kilómetros. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque nos han dado una escala, ¿no? 1 centímetro, 1 kilómetro. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, jóvenes. Ahí lo estoy dejando de una manera muy didáctica, insisto en esto, para que ustedes lo analicen, lo observen, miren, se detengan, le den stop y sigan viendo cómo es esta trayectoria que ha descrito Miguel. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ahí lo dejo, paso. Vamos a reflexionar ahora. Dice, ¿qué parte del desarrollo del problema consideras más difícil? Ninguno, debido a que he contado con la información suficiente que nos brinda el PPT o también el PDF que nos ha dejado el Ministerio de Educación. La pregunta 2. La situación trabajada, ¿por qué es importante conocer la realidad que nos rodea? Es muy vital para ayudar a otras personas en caso de emergencia, contar con un mapa de las instituciones públicas de nuestros alrededores. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia que separa dos puntos y el recorrido que se hace de un punto a otro? Eso es lo que quería llegar. Estamos llegando a conclusiones y reflexionando. ¿Sí? Entonces la distancia entre dos puntos está dado, dice, por el desplazamiento de un punto inicial y un punto final. Eso se llama distancia entre dos puntos. Y lo que es el recorrido de un punto a otro, eso se llama trayectoria, jóvenes. ¿Sí? Eso también se ve esto en lo que es en el curso de física, ya física elemental. ¿Sí? Es decir, el movimiento que realiza un cuerpo u objeto, ¿no? Y puede existir muchas trayectorias. Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Para que quede más claro en esta pregunta 3 de la reflexión. Aquí está. Ahí está, ¿ves? Entonces acá, distancia entre dos puntos. Desplazamiento. Acá está. Este es el punto de inicio, de partida, y este es el punto de llegada o de final, ¿no? Que ha descrito este señor o esta imagen. Entonces a eso le llamamos distancia entre dos puntos, ¿sí? Pero para que este señor o la persona a la cual se ha desplazado, y ya lo sabemos, jóvenes, ¿eh? Esto se llama desplazamiento o distancia entre dos puntos, o también le llaman distancia que están separados, o también distancia mínima. Entonces todos esos lenguajes tienen que conocerlo, ¿sí? Muy bien, ahí lo estoy dejando. Ahora, el otro, recorrido o trayectoria, eso se llama distancia, ¿no? Que acá, de acuerdo a esta imagen, lo estoy ilustrando, ¿no? Para que sea claro. Entonces, esta trayectoria que ha descrito esta persona al desplazarse, ¿sí? Se ha originado muchos puntos, o sea, son huellas de la persona que ha transitado. Entonces, como hay muchos puntos, hay muchas trayectorias también, ¿no? Por ejemplo, acá hay una trayectoria, ¿no? Que está bajando, otra trayectoria que está ascendiendo, otra trayectoria que está vuelta bajando. Entonces, ese se llama distancia recorrida, ¿sí? En esa trayectoria. Entonces, miren, jóvenes, de esa manera estoy dejando las diferencias entre distancia entre dos puntos y lo que es recorrido, la distancia que recorre, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ahí lo dejo para que ustedes lo sigan analizando, ¿sí? Y profundizando. Como hemos logrado comprender, ahora vamos a evaluarnos. Como todo fue claro con esta competencia de resuelve el problema de forma, movimiento y localización, ya estamos llegando a la parte
final, ¿sí? Todo lo logro. Por haberme escuchado y lograr compartir con ustedes a la promoción, ¿sí? De parte de su profesor, y compartiendo en cada momento videos para ustedes, ¿sí? Y seguiré compartiendo muchos más videos para que los aprendizajes sean más reforzados, fructíferos en cada uno de ustedes. Si te agradó este video, dame un inmenso like o un me gusta. Compártelo también con otras personas. Compártelo. Siempre hay que compartir. Lo que tú sabes, compártelo. Analízalo. Y seamos más humanitarios en este sentido. Muy bien, jóvenes. Gracias nuevamente y compartiendo siempre con ustedes de esta manera. Y de esta manera nos vemos hasta el siguiente vídeo, ¿sí? O hasta nuevos aprendizajes, ¿sí, jóvenes? Si hay alguna pregunta, me lo hacen también saber en este sentido, ¿sí? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo hasta la próxima, ¿sí? Nos vemos, felicidades y a seguir profundizando nuestros aprendizajes. Muy bien, jóvenes.